Saludos cordiales, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con la explicación del proyecto de grado. Hemos analizado nuestra anterior sesión acerca de lo que es la introducción. Los antecedentes, pues en este momento vamos a buscar lo que es la definición del problema. Desde aquí vamos a ir explicando nuevamente para poder estar muy atentos. Cuando nosotros... Buenos días, disculpe. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo es? Muy bien. Vamos a analizar. El proyecto de grado es la vinculación para que nosotros terminemos absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, para las partes, la estructura y la elaboración de nuestro proyecto tenemos el siguiente formato, que necesito que lo tomemos mucho en cuenta. Primero, tenemos el sello del colegio. Este archivo, el cual yo les he enviado ya al grupo de WhatsApp, es el que van a trabajar. No pueden cambiarle el formato. No, licenciados, que yo quiero que la imagen, el logotipo vaya acá al último de la hoja. No, se mantiene igual. Este es el formato. Solamente vamos a completar ya la parte estructural, la parte argumentativa. Título del documento, que es el tema macro. Nosotros debemos de escoger y saber cuál es. Ejemplo, hay algunos que hemos escogido. Tema 5 es el cuidado de la naturaleza. O también hemos escogido temas como los derechos humanos. Entonces, vamos a poner aquí, ¿qué título nosotros le vamos a incluir? Nosotros, porque acá en tema macro, ejemplo, en tema macro yo creo que aquí le pongamos derechos humanos. Y en título del documento, ahí sí yo quiero que le cambiemos la educación es un derecho natural. Es ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que yo les estoy dando en este momento. Cuando ustedes ya terminen todo su trabajo, todo su archivo, aquí vamos a dar una descripción breve, realmente breve, una descripción breve, una descripción sumamente rápida que sea en un párrafo que les alcance aquí, que va a ser aproximadamente 1 o 2 líneas máximo, ¿sí? Entonces ahí van a decir, bueno, la educación es un derecho natural, por esto, es todo lo que van a hablar en su trabajo. Muy importante, ustedes se convierten en los autores y autoras de este trabajo. Nombres y apellidos, no está diciendo nombre y apellido, 2 nombres, 2 apellidos. Sí, licenciado, tengo 3 nombres, coloquemos los 3 nombres. Licenciado, tengo solo un nombre, coloquemos solo un nombre. ¿Ya? Acá nosotros tenemos una pequeña ficha técnica donde vamos a incluir absolutamente todo. Mil disculpas. Vamos a continuar. Posterior a esto, tenemos ya nuestra primera parte, la parte donde vamos a trabajar. La parte que es realmente importante que nosotros tomemos en cuenta para desarrollar. Primerito, la introducción que de hecho va al final del trabajo. ¿Por qué va al final del trabajo? Porque en esta nosotros vamos a tener una descripción realmente breve acerca de todo el contenido que nosotros tenemos en este estudio de caso. Es decir, terminamos nuestro estudio de caso y ya sabemos de qué habla mi estudio de caso, a qué se refiere mi estudio de caso, qué engloba, qué ideas engloba mi estudio de caso. Entonces son cosas que nosotros necesitamos analizar en las partes, ¿verdad? Entonces sí, necesito que estén realmente atentos con esta parte estructural que es muy importante. Posterior a esto, 250 palabras. Desde aquí les aviso, quiero que sean 250 palabras desde ya. No vamos a poner 255, 260, no vamos a poner 240, etcétera. Son 250 palabras exactas, muchachos. Por favor, eso es realmente importante que tomemos en cuenta. Y dentro de la categoría de la introducción, ¿qué es todo lo que he hablado en mi trabajo? Un mini resumen de todo lo que hice. De lo más importante. Muy bien, antecedentes. Acá viene otra escenita que con esto en sí empezamos. Vamos a explicar de manera muy breve cuál es el contexto en donde surge el problema. ¿Cuál es el problema? El problema en el cual yo me encuentro inmiscuido con mi tema, ¿sí? Es decir, vamos a ver dos realidades. La realidad natural, la realidad que existe y al mismo tiempo una realidad de un ámbito social. Entonces, ¿cómo repercute esta realidad natural y cómo repercute esta realidad social? Llamémosle en otras palabritas una breve reseña histórica
porque voy a recordar, voy a ir al pasado. ¿Dónde comenzó todo? ¿Por qué comenzó todo? ¿Qué repercusiones entonces? ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? Súper interesante. Eso en el sentido de lo que nosotros hablaríamos como la reseña. No se olviden, igual aquí les dejo el conteo de las palabras que son realmente muy importantes que tomemos en cuenta. Posterior a eso, nosotros tenemos lo que es la definición del problema. En 250 palabritas ustedes van a explicar cuál es el contexto que ustedes aprecian para que vaya su problema. Es decir, mi problema es los derechos humanos, pero ¿a dónde le voy a vincular al derecho humano? El derecho humano le voy a vincular a la educación. Entonces, este contexto yo voy a ir explicando. ¿Por qué lo vinculo a la educación? Perdón, un poquito de frío, lo siento. Algo que también es muy importante es que cómo incide este problema dentro de lo que yo voy a realizar. Mi problema es este, pero más o menos va a estar vinculado a aquellas ideitas que queremos categorizar. Punto. ¿Sí? 250 palabras. Justificación del estudio. ¿Cuál es la justificación? Son aquellas razones del por qué yo escogí este tema. ¿Por qué escogí este tema? 100 palabritas en las cuales voy a saber por qué escogí este tema, cuál es su utilidad y cuáles son sus beneficios. 100 palabras en todo esto. Repito, justificación. ¿Cuáles son aquellas razones por las cuales yo escogí este tema? Por las cuales yo considero que este tema es importante, porque este tema tiene ciertas utilidades beneficiosas para todos, etcétera, etcétera, etcétera. 100 palabritas. Esta es la justificación del estudio. Tenemos los objetivos. Al final vamos a escoger solamente un objetivo general bien planteado, pero, el día de hoy, bueno, que de hecho ya lo vamos avanzando, vamos a escoger hasta un objetivo o específico para ir construyendo bien nuestro objetivo general. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un objetivo? Un objetivo responde al qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Repito, que quede esto sumamente claro. Un objetivo, responde a qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Y todo objetivo empieza con infinitivos. Un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivos? Aquellos que terminan en ar, er, ir, or, ur. Ejemplo, concientizar, capacitar, investigar, instruir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí voy a explicar el qué, cómo, para qué, cuándo y con qué. Y desarrollo un objetivo general completo. Sí, un objetivo general completo, muchachos. Muy bien. Eso en cuanto a los objetivos. Es nuestra primera parte. Y la segunda parte, donde nosotros ya hemos comenzado a desarrollar, son aquellos marcos conceptuales. ¿Cuáles son los marcos conceptuales, muchachos? Son los conceptos, las definiciones generales que nosotros tenemos, es decir, categorías. Categorías dentro de los derechos humanos en educación es la palabra educación. Es el sistema educativo, Ministerio de Educación, y buscamos definiciones. Pero, muy importante, nosotros saber dónde investigar. Les he enviado una lista, un grupo de listas de ciertos grupos de páginas donde podemos investigar y son fiables. Entre las principales que siempre se ha ocupado es el Google Académico, ¿vale? Donde tenemos archivos, tenemos ensayos que son fiables para consultar. Pero lo que también es muy importante es que nosotros citemos desde los antecedentes, vamos citando. Muy bien, un antecedente es importante citar, claro que sí. El día de hoy, más adelante, vamos a analizar cómo citar, que son las normas de APA 7. Pero para continuar, es importante que tomemos en cuenta citar y citar de una manera correcta. Marco metodológico. Para comenzar el marco metodológico hay que recordarles que el marco conceptual tiene una cantidad de 900 palabras. Es una de las partes más extensas del trabajo, donde vamos a considerar la parte teórica de nuestro trabajo. Toda la teoría
que podemos buscar acerca de los derechos humanos del tema que ustedes han escogido. Ojo, derechos humanos es el ejemplo el cual hemos tomado el día de hoy. Marco metodológico, le reducimos a 500 palabras. Explicamos. Mil disculpas. Explicamos cuál es mi metodología. Explicamos qué estrategia yo voy a utilizar. Muy bien, voy a desarrollar una estrategia de investigación. ¿Cuál es mi investigación? Mi investigación se va a referir a una documentación científica. ¿Por qué? Porque he investigado en libros, porque he investigado en ciertos lugares que son muy importantes para poder considerar. Pero al mismo tiempo he generado la investigación por medio de los cuestionarios, por medio de una encuesta, por medio de una entrevista, en la cual se ha reflejado información, se ha recopilado información de personas que conocen del tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Y eso sería en la parte de lo que es la metodología. ¿Sí? ¿Qué forma yo voy a utilizar para investigar? De dónde he sacado la información, qué técnicas, e incluso muy importante porque acá un compañero nos decía que va a utilizar dentro de lo que es la formulación de la encuesta, vamos a utilizar Google Forms, los formularios de Google, entonces es muy importante, ahí tenemos una tecnología que vamos a ir aplicando, realmente interesante y muy importante entenderla. Continuamos, tenemos los resultados. Aquí yo quiero que nosotros tomemos en cuenta muchas cosas. Ustedes ya tienen sus encuestas, ustedes ya han desarrollado sus encuestas. Ahora lo que nos queda trabajar es ver qué resultados tenemos. Es decir, acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, y quiero que estén muy atentos. Tengo los resultados de mis encuestas. ¿Sí? Que quede sumamente claro esto. Ahora, dentro de esto, yo tengo, ¿cuántas preguntas hemos hecho en total? Preguntas. 10. Muy bien, muchas gracias. 10 preguntas, ¿no es cierto? Vamos a bajarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 preguntas las realizamos a ¿cuántas personas? Mínimo que les dije, si hacen más, incluso mejor. A 10 personas. 10 preguntas para 10 personas. En total, ¿cuántas respuestas tenemos? Muy importante que tomemos en cuenta eso. 100. Exacto. 100 respuestas. Para que quedemos sumamente claros, nosotros no vamos a hacer 10 preguntas para cada persona. Son las 10 mismas preguntas para las 10 personas. La pregunta número 1 va a tener 10 respuestas. La número 2 va a tener 10. Consecutivamente, cada una va a tener 10 respuestas. Pero esas 10 respuestas nosotros vamos a analizar el resultado. Muy bien. ¿Qué se parecen estas 10 respuestas? ¿En qué no se parecen? ¿Cuál es su semejanza? ¿Cuál es su ventaja, llamémosle? ¿Cuál es su desventaja? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su diferencia? Y aquí viene nuestro análisis para poner los resultados. Hacemos una pequeña tabulación. Muy bien, el porcentaje, hablemos en este sentido, de las personas que respondieron sí o no es tal. Las respuestas se asemejan a esto. Recuerden que hay preguntas abiertas y cerradas, entonces tenemos que analizar mucho las respuestas. Y vamos analizando aquí. Muy bien. La respuesta número 1 tiene las siguientes semejanzas. Y al mismo tiempo, las siguientes diferencias dentro de una entrevista. El porcentaje de personas que respondieron con las siguientes opciones son, y aquí tomemos en cuenta, las opciones eran sí, no, y pongámosle tal vez, es un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí, el sí fue el 60%, el no un 30%, y el tal vez un 10%, que nos sirve bastantísimo para poder analizar. Sí, voy a poner acá el 10% que se borró.
Muy bien. Y ahí nosotros tenemos ya toda la categorización. Punto. Y vamos a ir analizando y vamos a ir reflejando absolutamente todo lo que nosotros tenemos. ¿Estamos? Realmente importante tomar en cuenta esto. A continuación, nosotros tenemos, esta es la idea de los resultados de la tabulación, de los resultados de de las preguntas, de todo lo que yo he generado. Acá nos encontramos en los resultados 400 palabritas. No se olviden, es realmente muy importante que nosotros generemos de esto, ¿sí? Todos los hallazgos que nosotros hemos tenido los vamos a entender y los vamos a tener muy tangibles en este pequeño momento. Aparte de eso, aquí nosotros reflejamos absolutamente todo. Tengo estos resultados, pero después nos vamos a los análisis de los resultados. Ah, muy bien. Aquí es donde nosotros vamos a cranearlo. Vamos a pensarlo muy bien. Muy bien. De todos los resultados que nosotros hemos obtenido en la presente investigación, ¿cuál es la postura crítica que nosotros tenemos? Aquí hemos tenido, muchachos, mucha atención. En mi mano tenemos la teoría y en mi otra mano la praxis. Teoría, marco conceptual, llamémoslo. El marco conceptual de lo que he trabajado. Y en el otro lado la praxis, que es la investigación, mis encuestas, mis entrevistas. Y vamos a hacer lo siguiente. Facilito. Los vamos a unir. Uno la teoría y uno la práctica, la praxis. Y ahí sí analizo. ¿Qué sucedió en la teoría? ¿Qué sucedió en la práctica? ¿Dieron los resultados que esperábamos? Analizo el por qué. ¿Sí? Analizo esos resultados que he tenido. Depende mucho del tema que nosotros vamos a hablar. Esta es, para mi punto de vista, una de las partes más importantes porque voy a leer muy atentamente cuál es su habilidad que ha tenido para analizar, para estructurar la idea. Muy importante, ¿vale? Tenemos hasta ahí. Y vamos a una tercera parte final, en la cual nosotros encontramos las conclusiones. Una conclusión es un pequeño resumen, nuevamente una pequeña síntesis, donde vamos a incluir a dónde llegamos. ¿Cuál es el punto final de todo lo que he trabajado? ¿Cuáles fueron mis hallazgos? Y aquí voy a responder, mi objetivo general que lo planteé, ¿se cumplió? ¿Se cumplió mi objetivo? ¿Evidencio que el proceso del estudio de caso fue un éxito o no fue un éxito? ¿Qué sucedió? Ahí van las conclusiones, 250 palabritas, mientras que las recomendaciones, como nosotros somos las personas que están generando esta investigación, este estudio de caso, vamos a responder, muy bien, en este preciso instante, nosotros analizamos, muy bien, dentro de lo que es la recomendación, les recomiendo para todas aquellas personas que en un futuro van a realizar un trabajo parecido o para aquellas personas que van a realizar una investigación, hacer esto, aquello. Investigar una cantidad exacta de hojas, puede ser una recomendación. Investigar, ir a fuentes fiables, no buscar en cualquier página, es otra recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. 250 palabras en esto, ¿vale? Al final, tenemos dos partes, que son las referencias. Las referencias es todo lo que nosotros hablamos de las normas APA. Aparte de la estructura, hablamos explícitamente acerca de lo que es la forma de citar, que en nuestra siguiente sesión les voy a explicar. Y los anexos es todas las fuentes que ustedes han sacado. Ejemplo, tomar una fotito de que usted está encuestando o entrevistando a alguien. Una fotito que está recibiendo estas sesiones de clases. Ejemplo, ahí le hacen una captura porque, muy bien, anexo que yo sí recibí mis clases y sí me preparé para realizar mi proyecto de grado. Muy bien, al mismo tiempo, muy importante que nosotros analicemos dentro de toda esta estructura, podemos incluir en anexos nuestro cronograma que se envía al grupo que nosotros tenemos conformado. Algo que es muy importante, muchachos, lo que quiero que trabajen bastante es en la redacción. No escribamos en una redacción como yo. Una redacción siempre vamos a ponerla, a incluirla en tercera persona. No lo vamos a incluir en yo hice esto porque me pareció esto. No. La presente investigación denota las siguientes características. La forma de escritura es realmente muy importante. Ortografía y la puntuación que nosotros manejamos, muy interesante. Esta primera parte, nosotros hemos trabajado lo que es el formato y la estructura de nuestro proyecto de grado. Vamos a continuar con lo que son las normas APA.
séptima edición.